ojo humano aparece algo en el universo, como es costumbre en la astronomía y la astrología, que son las ciencias de trabajar el macro y el micro. Pues en aquel momento, hace 49, 50 años aproximadamente, empezamos a descubrir algo que orbitaba por allí. No era como muy clara su forma, ¿verdad? Y desde allí se le empezó a trabajar al asteroide Quirón, sincrónico a que en 1977 también empezáramos a trabajar como raza humana todo lo referente hacia los trasplantes. Entonces, de ahí que hagamos una asociación de lo que tiene que ver Quirón, de las transformaciones de la materia, y justo apareció en el signo de Tauro. Por eso hoy martes 21 de abril, para mí es un verdadero placer, como ustedes ya la conocen. Estamos con Ángela Durán, psicóloga, escritora, astróloga, abogada, una mujer supremamente preparada que ha dedicado gran parte de su vida a todos los temas de la evolución del ser, de lo que pasa en el macro y cómo se relaciona con el micro en nuestra forma de pensar. Y Ángela, qué delicia estar contigo hoy martes compartiendo semejante tema que vamos a tener de cumpleaños a casi nadie sino a Quirón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, maravillosamente bien, muy contenta de compartir un pequeño ratico contigo y con la maravillosa audiencia que tienes en un tema pues sumamente interesante como es ese herido, ese sanador, esa herida que todos tenemos, pero que tenemos la opción de resolver, porque si no se nos vuelve demasiado complicada y amarga la vida si no la resolvemos. Entonces es tan interesante saber que pues fue como descubierto y reconocido de manera muy clara. Va a ser 50 años y en esa época también se empiezan a desarrollar mayor cantidad de terapias psicológicas, porque realmente Quirón nos habla del trabajo psicológico, cómo cambiar y resolver el tema de miedos, de preocupaciones, de ansiedades. Quirón como que donde esté en nuestra carta astral nos está diciendo la importancia que tiene pues que resolvamos eso que nos incomoda, que nos Mm. molesta, que no queremos que los demás sepan de nosotros, pero sorpresa, es lo que primero ven en nosotros. Entonces, pues es muy interesante observar cómo eh, por esa época del 77 en adelante se desarrolla más el tema psicológico asociado a la astrología, o sea, empieza a ver la humanidad la necesidad tan grande que tiene de hacer una serie de procesos de transformación interna para liberarse de ese dolor, de esa herida, de esa angustia, de esas incomodidades internas y poder transformarlas en el don de una vida plena y Mm. satisfactoria. Entonces aparecen las esencias florales, aparecen una serie de recursos psicológicos y astrológicos también. Y algo muy interesante, por esa época se van desarrollando los temas con la terapia familiar sistémica, porque una gran herida que traemos los humanos es precisamente lo que hemos heredado de los antepasados, aquello que los antepasados no resolvieron. Y son heridas que cargamos hasta que nos damos cuenta y las resolvemos. Pero qué interesante que eso, el tema de constelaciones y la terapia familiar sistémica, pues en realidad surgen entre los años 50 y 90. Entonces, eso me parece muy llamativo, como antes no habían aparecido, al menos a nivel mundial, y vienen a surgir en esta época como un abrebocas, como la invitación que nos está haciendo la vida y el universo para que limpiemos esas cargas que traemos genéticamente
y que son heridas que vienen de antepasados y nosotros al no conocer eso creemos que son nuestros propios problemas, nuestras grandes preocupaciones, nuestras grandes inquietudes, eso que no queremos que nadie vea y resulta que eso es lo que traemos de antepasados y es muy fácil resolverlo. Por eso me parece apasionante Ujú. esta llegada o por lo menos poder haber detectado a Quirón en el 77 de una manera ya más clara y lo que viene ahora. 50 años después, pues nos está hablando de cosas muy importantes. Y lo que sucedía 50 años antes. ¿Qué opinas tú? Pues mira que esto es muy sincrónico con esta parte de lo que venías mencionando de la famosa frase de ¿qué karma estaré pagando yo para estar viviendo esto? ¿Qué será? ¿Qué karma pagué yo? ¿Qué será lo que hice en vidas pasadas? Ese desespero, esa angustia. Y no se hablaba antes, mira, fíjate cómo antes de 1977, pues hablar de esas cosas en el trabajo, de manera social, pues eso había que tenerlo oculto, eso había que tenerlo como Claro, tapado. Eso era como de la famosa frase de la ropa sucia se lava en casa. Y entonces eso de andar contando que me pasa, que me duele, que imagínate que acá, pues no, aparece este asteroide a darle forma justo en el signo de Tauro, donde está próximo a ingresar ahora en 2 meses, menos de 2 meses, ya le queda 19 de julio, una cosa así, de junio. Entonces también nos está hablando de este retorno, como que ya le dio la vuelta al zodiaco, ya pasó por todos los signos del zodiaco, aclarando que siempre ha estado, ¿no? Siempre ha existido toda la vida, pero nosotros como que empezamos a darnos cuenta y a hacerlo visible y a darle una participación, lo cual de manera psicológica, también como humanidad estamos más dispuestos a decir, aquí hay algo cíclico, aquí en la familia está pasando algo, aquí ocurren cosas y estos son heridas que las heridas físicas, las heridas quironianas, me parto el brazo y es evidente y nadie me lo toca y entonces logra airearse y tomo algo y visiblemente lo puedo ver que hay una herida. Pero como los temas psicológicos no están externos, no están físicamente abiertos, pero sí están en nuestra psique, sí vamos cargando esos temas de escasez, de abandono, de heridas, de lo que pasó en el ayer. Entonces, como que es más fácil verme la herida en un brazo y si tengo 7 puntos y si se está sanando o no se está sanando, como que soy más consciente del proceso físico. Pero cuando hablamos de esos temas de la psique, como tú mencionas, que empieza a tener una revolución todos los temas sistémicos y a relacionarse los antepasados con nuestro actual vivir, pues ahí llama mucho la atención de qué se tratará este Quirón próximo a entrar en Tauro, que dará como su abrebocas ahora en junio, empieza a retrogradar, se devuelve a Aries y de pleno lo vamos a tener 2027. O sea que esto va a estar como contándonos un insight, va a estar haciendo un zigzag donde nos deja ver un poquitico en este tiempo, en estos meses venideros, un poquitico de qué es Tauro, y ahí es donde a mí sí me encantaría que tú hicieras como un poquitico esta conexión hacia Tauro, porque Tauro es tan sensible para nosotros. Tauro nos habla de, pues imagínate la comodidad. Entonces, Quirón en el signo de la comodidad, pues ya dice mucho. claro, claro. Sí, yo siento que es un momento apasionante y qué bueno mirarlo desde ahora, porque pues va a entrar al primer grado ahora en junio y estará ahí un tiempito. Vamos a ver de qué manera se manifiesta a nivel mundial, porque efectivamente pues Quirón a nivel de la carta de cada persona pues está en un sitio específico y nos habla de esa herida, ese dolor, eso que cada persona quiere esconder y cuando se da cuenta que no necesita esconder nada y que puede utilizar los recursos opuestos favorables, pues, ay, su vida experimenta un gran cambio. Mm. Pero resulta que ahora durante estos 7 años próximos, a partir del próximo, pues va a ser a nivel mundial la influencia de Quirón en el signo de Tauro. Entonces, eso nos dice mucho.
muchísimas cosas, porque ya sabemos que Tauro, como bien lo dices, es la comodidad, el bienestar, la necesidad de tener resuelto temas que permitan cubrir las necesidades de la persona, que la persona se sienta bien. Está asociado también un Quirón en Tauro, generando tensión, pues obviamente que llena a la persona de miedo a la escasez. Y el objetivo es precisamente que la persona encuentre los recursos para que desarrolle y active la abundancia. Entonces es muy diciente que vamos a estar 7 años con la influencia de Quirón a nivel mundial en el signo de Tauro. Entonces nos habla de lo material, de lo concreto, del bienestar o el miedo a la falta de bienestar. Y a nivel psicológico, pues nos habla de esos grandes temores, el miedo al abandono, el tema de falta de autoestima, bloqueos de infancia, porque como Tauro tiene mucho que ver también con la conexión de mamá y bebé, entonces dependiendo de cómo se sintió ese bebé o esa bebé atendido por mamá y además de lo que traen sus genes de antepasados, pues puede haber ahí una serie de Mm. componentes, pero el objetivo es que los trabajemos. Entonces, por un lado, a nivel psicológico, es una gran oportunidad para resolver esos miedos. Miedo a no valgo, es que no puedo, es que no soy suficientemente valioso y capaz y a lo mejor me escondo porque yo pienso que no voy a poder lograr esto o aquello, por ejemplo. Es decir, hay una serie de tensiones psicológicas y la invitación es para adelante. Hay que superar cualquier clase de temores. Pero es muy importante el tema de lo material, porque es que todos vivimos en este planeta y tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que vestirnos. Y Tauro nos habla también de eso y de los miedos a no tener, a que falte, a qué tal que no haya la suficiente comida. Y fíjate cómo nos están hablando por diferentes lados, como que oímos por ahí voces que dicen, ahorra, guarda comida, guarda agua, no sabemos qué más viene, ten cuidado. Nos están hablando ya, inclusive para este año, y calcula los otros, si vamos a tener Mm. los 7 años, nos están hablando de, por un lado, ten precaución, pero por otro lado, como que nos tratan de infundir cierto temor. Entonces es importante que superemos y trascendamos esa parte, porque nosotros no tenemos por qué dejarnos agobiar ni afectar por esos miedos que se escuchan por ahí en el ambiente, que probablemente tienen razón, pero cada uno de nosotros podemos superar inclusive esos miedos y para eso está Quirón, Mm. que nos permita caer en la cuenta de los miedos, de las ansiedades, de las grandes preocupaciones por la escasez, por no sentirnos competentes y valiosos para cambiarlos por lo contrario. Sí, esta parte que tú mencionas de los recursos, ¿no? ¿Cómo es mi relación con el recurso? Empezando por el cuerpo, empezando por mí mismo, cómo me relaciono con los beneficios que me ofrecen los órganos, que a veces, mira cómo pasamos como de largo, ¿no? Como que pasamos de largo que hay unos riñones, pasamos de largo que hay una biota, pasamos de largo que hay unos pulmones trabajando, como que pasamos de largo y no somos tan conscientes. He ahí la palabra que Quirón en Tauro también nos empieza a relacionar con la terapia de ser conscientes de la materia, de ser conscientes que poseemos un cuerpo físico y que si bien no es la totalidad, es necesario, es el vehículo que nos permite estar en pie viviendo la experiencia. Entonces, ¿cómo me relaciono también con la materia, no? ¿Cuál es el valor que le voy dando?
como más conciencia también en cómo me administro, cómo cada uno de nosotros nos hemos venido administrando y no verlo como hechos aislados, ¿no? Ay, me dio tal cosa ya, pero si todos los días consumo canecadas de azúcar, pues no es tanto que me dio, o sea, silenciosamente vengo haciendo una cantidad de hábitos de cómo me estoy nutriendo también en todos los sentidos. Mira cómo también Tauro nos habla de, pues, del primer bien o del primer líquido preciado que son las emociones, de la sangre. ¿Qué estoy consumiendo? Como que Quirón, ¿qué estás comiendo? ¿No? Como cuando se le dice a la mascota y se le pega que está comiendo basura, ¿verdad? ¿Qué está comiendo nuestro animal? ¿Qué es lo que estamos comiendo a Claro. veces en todo el sentido de la palabra de información, lo que tú mencionabas, hasta dónde permito esa contaminación auditiva o visual, que todo eso pues va teniendo una repercusión en nosotros como materia de manera personal y colectiva? Mira que hablando un poquitico de Quirón a Tauro, que es lo que nos va a ofrecer los próximos 7 años, pues se cumplen los 50 años, que también hace un punto referente de los 50. Mira cómo a esta edad, yo lo he visto en muchas terapias, en muchos temas, se siente esa herida y es como ese ahogo y ese tema de, no, pero es que yo ya con 50, no, pero es que yo ya a esta edad, yo ya a estas alturas, y es una negación, ahí se ve mucho de manera inconsciente, como tú lo mencionabas al inicio, somos portadores de ese gen silencioso y es como si algo nos dijera que yo ya no. Mira que es empezar a tener una muy buena relación, que es lo que ha venido haciendo los últimos 7 años Quirón en Aries, en ventilar la autenticidad, en ventilar el yo. Mira cómo devolviéndonos los últimos 7 años, incluyendo pues el 2020 que fue pandemia, cómo se notó Quirón en Aries, ¿no? Cómo todo el mundo empezó Claro. a contar sus historias, eso fue Quirón en Aries en el signo del yo soy, y es que a mí me pasó que lo hubiéramos visto y uno diría, pero ese cantante, imagínate, con yates, con dinero, famoso por todo el mundo, juventud, de todo, y que sufre de ansiedad y que le detiene tal cosa y que tiene depresión, pero ¿en qué cabeza puede caber? Empezamos a conocer a Quirón en Aries y todo el mundo empezó como a revelar y a hacerlo más humano, como a ventilarlo, incluso desde el yo soy, desde actores, cantantes, que son un punto de referencia a nivel de masa, donde, también tienen una historia dolorosa, donde también se ventiló esas heridas de Quirón. Ahora, con estos 50, pues también es como una convocatoria, ¿no, Ángela? Como a Sí, los que están claro. antecitos, durante y después de los 50, di tú 45, 50, 55, 60, como en estas etapas es como un Quirón también llamando a lista, ¿no? Llamando a lista de Ujú. cómo estás ahora, de cómo vas a vivir, porque son los años dorados a la final, son los años donde nosotros tenemos mayor experiencia y donde nosotros ya hemos vivido, por lo menos a los 50 años ya se ha vivido por lo menos una experiencia quironiana. Ya lo hemos sentido de alguna manera. Es casi que imposible Claro. llegar a los 50 sin conocer Quirón. Pronto que técnicamente no lo sepamos en nuestra carta, pero a través de la experiencia del dolor, incluso antes, incluso sin necesidad de haber llegado a los 50 antecitos, ya se ha sentido, ¿no? También este punto de dolor. Claro, claro. Sí, así es. Es muy interesante. Yo siento lo que tú dices alrededor de los 50, pues vale la pena que quienes estén por ahí, pues lo caigan en la cuenta de la importancia que tiene este momento y cómo se deben valorar al máximo. Pero lo que tú dices, Quirón se manifiesta todos los días de una u otra manera porque es precisamente eso que queremos esconder, eso que nos incomoda, eso que no nos gusta, la vergüenza, la timidez, los miedos de toda clase, pues se nos manifiestan continuamente y que nadie se entere de eso que tenemos en nosotros y como decíamos hace un rato, todo el mundo se entera fácilmente, ¿no? Y se me ocurrió revisar, ir más atrás, 50 años antes. Y oh sorpresa, si nos vamos 50 años atrás, porque Quirón estaba ahí, Ah, otra cosa es que no haya sido descubierto.
Por allá lo detectaron en 1800 algo, pero no le dieron importancia. Entonces, si nos regresamos del 77 para atrás, oh, sorpresa, nos coincide con la época de los años 27, 28, 29, 30, 32, la Gran Depresión que se vivió, sobre todo se notó muchísimo en Estados Unidos. Eso nos habla de muchas cosas, porque nos está mostrándonos cómo en esa época Quirón también estaba en Tauro. Solo Mm, que las personas pues no tenían ni idea ni sabían que mm, existía Quirón y fue una depresión muy fuerte. Entiendo que aquí no, pues aquí no se notó tanto o se notó menos o poco a poco la gente tuvo en Colombia, donde estoy, pues como que la gente se vio en la necesidad de empezar a producir cosas, porque no era fácil que les llegara de una u otra manera. Entonces, es muy interesante observar esa depresión de esa época. Pero lo que yo siento es que para estos 7 años que nos vienen, ya tenemos un montón de recursos para evitar que se dé esa depresión. O sea, está en nuestras manos y en nuestro pensamiento poder generar esos cambios. Sabemos que Quirón está asociado, mm, se considera que tiene nexo con Virgo y Virgo tiene que ver con el cuerpo, cómo nos sentimos, cómo estamos. Tiene que ver, obvio, por supuesto que con Tauro también. Tiene que ver con Sagitario y ese es un punto muy importante porque Virgo nos dice las cosas son de esta manera, observa, analiza, revísate tu cuerpo y también del resto de tu mundo interno. Y Sagitario nos permite caer en la cuenta de qué creencias y pensamientos tenemos guardados que están haciendo que Quirón se refuerce más desde la herida y no desde la sanación. Entonces siento que eso es muy mm. importante y se considera que pues Quirón es regente de esos dos signos. Y qué interesante que se exalta en signos que tienen a Venus como planeta. O sea, se exalta en Tauro, qué interesante del que estamos Mm. hablando, y se exalta también en Libra. Entonces, como poder mirar todo eso, pero sobre todo, caigamos en la cuenta de qué pensamientos que nos vienen precisamente de Sagitario, digámoslo así, Mm. tenemos guardados, tenemos almacenados, pensamientos en un momento dado también asociados con lo que es Venus. Ya sabemos que Venus nos habla de la visualización creativa. Y si resulta que nosotros traemos de infancia visualizaciones negativas de dolor, de sufrimiento, de miseria, de escasez, de baja autoestima, de yo no puedo, pues ¿cómo pretendemos que nos vaya bien? Entonces este es un momento para que hagamos un reciclaje, cambiemos, quitemos, saquemos, limpiemos y empecemos una vida nueva para que este Quirón en Tauro se manifieste no desde la herida, sino de ese sanador abundante que hay en todos nosotros. Ahí es cuando empieza a ser el himno quizás o la palabra a lo que tú, dándole un poco más de acompañamiento a esto que mencionas. Mira también cómo al estar Quirón en Tauro genera una oposición a su opuesto complementario, que en este caso es Escorpio. Entonces Mm. también generando como ese vínculo, generando ese puente y claramente por Escorpio pues tendremos desfile de planetas durante los próximos 7 años, habrán lunas nuevas, habrán lunas llenas
que inciten y que vayan abriendo las heridas. Y todo esto que vamos a estar viviendo en los próximos 7, pues van a tocar a Quirón, van a relacionar un claro, punto desde el ayer y un punto también de la escasez, porque mira cómo estos dos signos manejan un eje muy de lo que tengo, pero de lo que me hace falta. En Tauro lo puedo tener, pero en Escorpio no sé de dónde, qué será lo que pasa, que esto no me cuadra, que esto sí. Entonces es como también empezar a hacer uso de estos 50 años, de ahí la importancia de eso, de este tramo de edades, este tiempo de 50 años para poner todo ese arsenal, toda esa experiencia, todo ese conocimiento. Y hay como una tendencia también muy marcada a ser como más responsables acerca del pensamiento, porque mira que justo este año sale, pues de hecho nos faltan que 2, 3 días, este 25, ahorita en 4 días, 25 de abril, ya de manera oficial, Urano sale de Tauro, ingresa a hacer su debut a Géminis, luego entonces podemos concluir que Urano estuvo 7 años en Tauro como rompiéndole camino, abriendo grietas, un signo fijo, un signo que no se mueve porque aquí tengo el pasto, pues aquí como para qué me voy a mover. Y Urano ha venido haciendo estos espacios, estas grietas en Tauro, como abriéndole camino también a la sanación al Quirón, que es el que viene detrás. Y Quirón también va a estar en Tauro otros, otros 7 años. Entonces yo creo que muchos claro. signos Tauro, ascendentes y lunas, pues por un lado festejando que sale Urano, pero unas mini vacaciones de un mes porque ya va entrando Quirón detrás. También es Sí, como bueno, Urano que te rompió, Urano que te quitó, Urano que devastó a través del cambio y la transformación, no voluntaria claramente, porque Urano no pidió permiso en Tauro para hacer nada, sino que llegan estos cambios a mi vida y yo debo moverme ya sí o sí. Eso fue como muy Urano en Tauro, por ejemplo, 2020, la pandemia. O sea, hay esto y punto. No que yo voy a abrir la tienda, que yo tengo que salir, no puede salir, punto. Sí, o sea, fue un tema muy marcado, muy uraniano, inesperado, y no está en sus manos. Esto es de manera colectiva y a nivel país y punto. Como que dejó claro que la forma de pensar es finalmente esa casa en Tauro, ese hogar, esa zona segura, porque mira cómo pueden estar pasando mil cosas afuera, pero a veces no pasan mil cosas afuera, pero sí están pasando mil cosas adentro en mi mente. Entonces voy recreando todo esto. Si entra Quirón, pues ahí es donde yo voy a percibir. Y los temas quironianos, tú sabes que, como bien lo mencionabas, es un punto donde yo no soy consciente hasta que no interactúo con el otro. Como así que yo no es. me entero que me duele el hombro hasta que tú me saludas y me tocas el hombro. Hola Javier, y yo siento ese dolor y te digo, ¿cómo me pegaste y cómo me maltratas en el hombro? No, es que yo ya lo traigo herido. Ya tengo una herida ahí que al momento en que relaciono contigo, se hace evidente esa herida y me da la sensación de que es que tú. Entonces aquí es muy interesante también como, yo creo que las terapias ahorita, las terapias psicológicas, las terapias y también la exigencia, ¿no? Ángela, la exigencia que pide el mundo a las mentes actuales, porque tampoco podemos aplicar las terapias del ayer a las necesidades o a los temas que van apareciendo justo ahora, ¿no? Con las nuevas enfermedades o con Claro. los nuevos temas que puede llegar a traer mucho eh, Quirón en Tauro. Podría también llegar a tener que ver cierto grado con los alimentos, ¿no? Dado que Tauro también es un proveedor de semillas, con Tauro labramos Por la supuesto. tierra, entonces Quirón también nos puede estar hablando de que llega una etapa, unos 7 años a Tauro, llega una etapa también donde va a ser como una barrida de ciertos alimentos, eh, cierta transformación que debe haber en relación también de la comida, los órganos, pues de hecho ya se nota, ¿no? Ya también se ve claramente los alimentos que consumimos hoy, los tomates que comemos hoy, pues no son los mismos tomates que comíamos hace 50 años. Claro. Y cada vez hay más interés en una alimentación más sana, más libre de, de contaminantes. Algunos los tomarán a favor y otras pues les resbala, ni les va ni les viene. Lo que tú mencionaste ahora también siento que es de una importancia gigantesca, la entrada de
Urano, a Géminis. Ahorita, ya, a próximo, el 26, pues eso va a ser, mejor dicho, vamos a ver todo lo que va a pasar. Yo siempre lo veo a favor, Ah, maravilloso, porque eso va a representar unos cambios en el mundo de la mente, de las creencias, de los pensamientos. O sea, va a obligar a cambio o cambio. Tenía esta mentalidad, tenía esta forma de ver la vida, pues todo me está indicando que tengo que, es que no es que voy a pensar si cambio o no cambio, no, tengo que abrirme a ideas, a un mundo bien diferente. Pero lo importante es que lo veamos siempre como para mejor, a favor, como que las cosas nos permiten vivir de una manera más amable y no dejarnos agobiar por los miedos, las ansiedades, las angustias, las preocupaciones, qué vamos a hacer y se paralizó el planeta. No, el planeta no se tiene que paralizar y nosotros menos. mm. Si nos ponemos a trabajar en el cambio de creencias, de ideas, limpiamos nuestro subconsciente. Por eso siento que el tarot nos transmite para efectos de Quirón en Tauro, nos transmite dos herramientas que pueden ser bien interesantes. Por un lado tenemos el arcano o la carta número 5 de los arcanos mayores, que es el hierofante. El hierofante es como el maestro interno, la sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros y está asociado el hierofante precisamente con el signo de Tauro, nada Mm. menos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros nos conectamos con la sabiduría que tenemos dentro, si la escuchamos, es lo que llamamos la intuición. Si nosotros lo escuchamos, vamos a podernos mover cada día en el momento presente de una manera tranquila, serena, armoniosa, sabiendo que ya la vida de cada uno de los seres humanos, de cada uno de nosotros todos, pues está planillada de una manera maravillosa. ¿Quién quiso desbaratar ese planillado sabio? Pues el ego de cada uno, que es el que genera ansiedades, preocupaciones, miedos. Entonces es muy interesante saber que cada uno de nosotros, gracias al signo de Tauro, tenemos dentro de nosotros esa sabiduría. Y algo más, esa sabiduría es abundancia plena. Toda la abundancia del universo la tenemos a nuestro alcance. Lo que pasa es que el ego nos la bloqueó Mm. y Quirón ahí se manifiesta. Es la parte herida, son los grandes miedos. Y si yo me lleno de esos miedos, pues atraigo más de lo mismo. Entonces, siento que es muy importante que tengamos en cuenta que la abundancia la tenemos siempre a nuestro alcance y nos la está mostrando esta carta del tarot, esa conexión con la sabiduría divina que tenemos dentro. Y tenemos otra carta también, otro arcano mayor, que es la carta de la emperatriz, la carta número 3, y la emperatriz está asociada precisamente con el planeta Venus. Y ya sabemos que Venus es lo agradable, lo lindo, lo bonito, las buenas relaciones, el bienestar, según donde lo veamos, si desde Tauro, desde Libra. Entonces Venus nos habla también del poder del subconsciente para atraer lo que queramos a la vida. O sea que en este momento, si utilizamos la carta del hierofante, el maestro interno, y utilizamos también la carta de la emperatriz que nos dice, utiliza el poder de tu subconsciente, límpialo,
límpialo de escasez, de emociones discordantes, límpialo de miedos y crea imágenes maravillosas de logros, de positividad, de triunfos, de éxitos. Es como si la vida nos dijera, depende de ti. El universo siempre dice sí. Si yo le digo, me siento mal, pues el universo como un eco me dice, sí, te sientes mal. Pero si yo le digo, soy abundancia, el universo me dice, sí, eres abundancia. Entonces depende de las actitudes que asumamos y del manejo que le demos a nuestro subconsciente y al mundo de nuestros pensamientos. Por eso es que Urano es tan importante. Urano rompiendo esos esquemas fijos, esos esquemas taurinos y Claro, aquellas creencias que se han venido arrastrando. Y mira que ahora que tú mencionas el universo, la sigla del universo, el sonido, PS, psi, de ese sonido sí eterno, que el universo siempre tiene esa vibración, esa parte sonora que conecta mucho con la creación, ¿no? Vacío, claro, la nada, pero a la final de donde sacamos todo, de donde multiplicamos y es como la gran bodega de donde nosotros vamos manifestando y de donde nosotros vamos trayendo, ¿no? Finalmente todo lo claro, que podamos ver en Tauro, que es el signo de la concreción, de la materia, de lo estable, pues ¿de dónde salió? Tuvo que estar en la mente de alguien, alguien lo tuvo que pensar, alguien lo tuvo que imaginar. Antes de poderlo pragmatizar, tuvo que estar en la psi, en la psique de alguien, tuvo que claro. resonar con un pensamiento, el que se inventó la casa, el carro, el computador, las tecnologías, todo. Creo que ahora Quirón también es esa, dentro de esa parte de introspección que tú mencionas, es también como la fe puesta a prueba. Tocando y trayendo un poquitico el hierofante, también es como la fe puesta a prueba ya. ¿Qué tanta capacidad mi propia materia tiene de responder a mi propia vibración? Y no solamente ser como el ajeno a que algo de afuera o algo externo me sane o me cure o me provea, sino que también soy una parte importante de lo que permite que eso suceda. Hasta Claro, dónde mi psique, la sí, el sí, la sí, el sí que mencionabas del universo, que el universo dice sí, hasta dónde ese sí, hasta dónde mi psique también juega un papel importante con el avatar, con el cuerpo, que es, ¿y por qué se menciona tanto? Uno por Tauro, por el cuerpo, y otro porque a veces creemos que obtener las cosas es únicamente un tema laborioso del afuera, desconociendo que hay una primera tenencia que es el yo. Entonces es muy difícil poder tocar con el yo si soy ajeno al yo y me voy a lo que no es yo, ¿sí? Pero queriendo manifestar un algo. Entonces es un poco también esa conciencia que trae Quirón, como decir, date cuenta que todo empieza desde una parte muy fina, desde una parte muy interna de nosotros y que nosotros mismos somos muchas veces quizás ese enemigo. Enemigo que al no reconocerse tanto, pues yo siento que hay alguien que me está haciendo algo porque es que esto está terrible. Entonces a lo mejor alguien me hizo algo. Y pues sí, si hay alguien que está haciendo algo y es tú mismo. El desconocimiento de la propia materia y de la propia luz que se puede manifestar a través del yo me da la creencia o la sensación de que hay alguien afuera más poderoso que está bloqueando mi abundancia. Tiene todo un tema, o sea, Quirón, no nos vamos a aburrir, no nos vamos a sí, aburrir con Quirón en Tauro. esto es apasionante porque muchas personas creen o piensan que lo que les sucede externamente, porque claro, Tauro es lo que veo, lo que percibo, lo que Mm. toco, pues piensan que de la nada les sucedió y les ocurrió y qué terrible o lo que sea. Y resulta que todo lo que nos sucede es el resultado de esas imágenes, de esos pensamientos, de eso que tenemos almacenado en nuestro propio subconsciente. Cuando todos sepamos eso y lo comprendamos, empezaremos a hacer los cambios. Nos liberaremos de tantos miedos y bloqueos para empezar a traer a la vida lo mejor en todo sentido. Es que somos co-creadores o creadores
de nuestro destino. Podemos hacerlo maravilloso o infeliz. Entonces yo siento que estos 7 años son como una forma de hacernos caer en la cuenta de los grandes recursos que tenemos dentro de nosotros para poder tener una vida plena y no dejarnos afectar por los nubarrones por ahí de oscuridad en cuanto a las dificultades que algunas personas de buena fe puedan creer que surgen y existen en esta época. Sí. También podemos hablar de avances, ¿no? Quirón cumple 50 años, tiene su cumpleaños, cumple su ciclo, y también podemos referenciar que cuando un cuerpo celeste ha dado toda la vuelta al zodiaco, pues a eso nos referimos al retorno. Bien sea el retorno del Sol, cumplimos años, tenemos el Sol en una parte de nuestra carta natal, en 12 meses lo volvemos a tener en ese mismo grado y ahí es cuando le decimos a la persona feliz retorno solar, feliz vuelta al Sol y cumpleaños. Esto mismo pasa con Venus, esto mismo pasa con Mercurio, con Saturno a los 29, 30, 84 años que demora Urano, por ejemplo. Pues Quirón no es la excepción. Quirón, al cumplir esos 50 años de retorno, pues hay un regalo, porque hay un cumpleaños, hay algo que celebramos, hay algo que se nos da, hay algo que se manifiesta también en Tauro. O sea, esto también es interesante, ¿no? ¿Cuál es ese regalo, cuál es ese festín de Quirón en Tauro? Y es muy alentador saber que como raza humana vamos a tener la oportunidad de vivir ese regalo y de disfrutarlo, y ese regalo puede ser a lo quironiano, eh, que si bien es cierto que no logra sanar, sí logra mitigar a través del proceso de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas enfermedades que se dan en Tauro? ¿Cuántos temas de escasez? No solamente Tauro maneja el sentido del valor económico en algo tangible, sino en la materia, ¿no? Calculemos también estos Claro. regalos de Quirón, estos avances en la medicina, por ejemplo. Tú hablabas hace un rato que Quirón hace un punto de referencia a Virgo, que luego entonces se ocupa también del análisis, de la salud. Este es un tema interesante. Avances Mm. que podamos tener a través de enfermedades que en este momento no se sepa cómo tratar, no sabemos cómo curar esta persona. Los médicos en este momento dicen, pues no, no hay, toca que se tome esto, miremos esto, porque no hay en este momento enfermedades huérfanas, que el tema huérfano también se asocia mucho hacia las relaciones quironianas que se puedan tener. Eh, eh, Esto es maravilloso, ¿no? Sí, sí, yo siento que esto es como una epifanía, es como que se nos abre un mundo maravilloso que va a ayudar inmensamente al bienestar de los seres humanos. De lo que era la medicina hace 500 años, 700, 1000 años, 100 años inclusive, cuando todavía no había penicilina y la gente se moría de una pulmonía, a lo que hay hoy en día, pues esto es maravilloso. Entonces, qué bueno, disfrutémoslo, gocémoslo. Mira, yo creo que esto nos da para mucho tema de tratar. Aprovechamos para saludar a todas las personas que están acá en TikTok. Un abrazo para todos los que están haciendo sus comentarios. Me encanta tu invitada, Javier, dicen por aquí, qué bello tema. Me gustan mucho. Hay que hablar también de las enfermedades de las células que el cuerpo escucha, totalmente en sincronía con sus comentarios. Está muy bien por aquí. Aquí en Instagram también, un abrazo para todos. Dicen transformar lo negativo y ponerlo a favor, de sacar lo positivo. Muy, muy quironiano, muy resiliencia también, hacer de una desgracia, porque así surge la transformación. Mira, por ejemplo, los trasplantes, pues son así. Qué desgracia que se muera esta persona, pero bueno, ya que no está, ¿qué parte puede servirle a otra persona que está necesitando, qué sé yo, córneas, un hígado? Tantos temas que de eso se ocupa mucho también. Ese Quirón, qué buena charla, avances, descubrimientos. Bueno, pues un abrazote para todos. Muchísimas gracias a ti, maestra Ángela Durán Cueto. Calculen ustedes ella compartiendo con nosotros
su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Para mí es un verdadero placer, Ángela, compartir contigo micrófono, porque siempre traes unas imágenes, siempre traes unos comentarios y nos haces como ese insight de quedar pensando también en verlo de manera positiva y en verlo de manera siempre con buena voluntad de todos los cambios que vienen ahora, ¿no? Muchas gracias, Javier. Yo encantada de compartir este rato y un saludo muy especial para toda la audiencia. Pues qué bonito, qué bonito. Gracias también a todos los que nos están acompañando. Dicen que eres hermosa, que se te nota tu luz, dicen por acá, una plática muy amena, excelente tema. Ah, ella es un amor y gracias por estar presente, hermana Ángela, mira. Sí, yo sé, por eso les decía a ustedes, iba a hacer un programa otra vez con ella para tener por acá. Gracias a todos los que están en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios. Muy posiblemente más adelante vamos a hacer algún live y contándoles también otros detalles de sumo interés y algunos asuntos que a todos los que estamos en este camino de esta filosofía de vida y todos los que siempre nos abrimos a Urano en Géminis, que nos está mostrando una mentalidad constante y un cambio. Yo creo que ahora más que nunca debemos ser como más precursores de todos estos espacios que se requieren, pues entonces muy seguramente compartamos nuevamente otro lugar, otro momento con ustedes. Pues un abrazo, Ángela Durán, que tengas un excelente martes. Gracias por tu tiempo, por tu compañía y a toda la audiencia también. Un abrazo.